Hola, bienvenidos a Boy Academy. Hoy vamos a hacer un tipo de retoque diferente a nuestra caña, porque a veces confundimos una caña que nos parece que está dura con que está abierta, o todo lo contrario, que esté un poco cerrada. Vamos a ver dos maneras distintas de controlar la abertura de la caña, con lo que tocaremos de forma mucho más confortable. Vamos a verlo. Si queréis corregir la abertura de la caña, una cosa que podéis hacer es actuar sobre el tudel. Con un alicate pequeñito, podemos presionar en este sentido para abrir la caña. Fijaros que lo hago como 4 vueltas de hilo antes de donde acaba el atado. Será más o menos 3 milímetros. De forma que esta parte sobre la que no aprieto hace de punto de apoyo, y aquí al presionar hago que haga palanca y las palas se separen. Si lo hago mirando así, veré que según aprieto las palas se van separando, se va abriendo la caña. Y si lo hago en sentido contrario, si lo hago así, ese mismo punto de apoyo, al hinchar de aquí el tudel, al deformarlo un poco, hace que las dos palas se junten y la caña se cierre. También lo podemos hacer en este sentido para comprobar el movimiento. Si tenéis miedo de estropear el tudel, de hacer demasiada fuerza, podéis hacer lo mismo, pero con el tudelero puesto. De esta manera os aseguráis de que apretáis lo justo para adaptar el tudel a la forma del tudelero sin exagerar. De todas formas, muy pocas veces se estropea una caña, un tudel quiero decir, haciendo este gesto. Tendríamos que apretar demasiado fuerte. Y si eso ocurriera y quisiéramos usar el mismo tudel para otra caña después, bastaría con volver a introducirlo hasta el fondo, como acabo de hacer, para recuperar su forma. Pero hay otra forma distinta de corregir la abertura de la caña. Ahora os cuento. Otra forma de controlar la abertura de la caña es ponerle un alambre. Hay quien lo hace de forma sistemática, que siempre después de raspar la caña le pone un alambre y con eso se asegura de controlar la abertura. Yo, por ejemplo, lo hago con las cañas de corno inglés, que son más grandes y pueden dar un poco más de problema. En cambio, las de Boe, yo prefiero dejarlas así, me da la sensación de que vibra más fácil, que se respeta mejor el material, pero sin complejos. Si necesito que esa caña esté un poco más cerrada, un poco más abierta, le pongo un alambre y no pasa nada. Es sencillo ponérselo. Usamos normalmente un alambre de 0,3 milímetros de grosor. Este es un poco más fino, este es de 0,25, que también nos va a servir. Cortamos con una tijerita normal el trozo que pensamos que vamos a usar, más o menos así. Y lo colocamos en torno a la caña, un poco por debajo de su lugar definitivo. Si veis que no agarráis bien firme la caña que se os mueve, le podéis poner el tudelero, que siempre nos sirve de mango, y todos los gestos son mucho más firmes, mucho más seguros. Bien, una vez colocado ahí el alambre, le doy unas cuantas vueltas hasta que noto que más o menos se empieza a fijar. Ahí está. Y con cuidado de que las dos palas estén bien alineadas, que no se dispare la caña, lo acompaño un par de milímetros hacia arriba hasta la posición que va a ser definitiva. Ahí más o menos. Le doy unas cuantas vueltas más. Puedo comprobar así, mirando de cara. Ya veis cómo igual se está abriendo hasta demasiado la caña, pero bueno, esto es un ejemplo. Ahí ya veis cómo actúa. De esta forma yo podré apretar del alambre así para abrir la caña, o la podré cerrar apretando en el sentido contrario. Es al revés de lo que hemos visto antes que se podía hacer en el tudel. Los movimientos son contrarios. Ahora ya basta con cortar el sobrante. Lo doblamos que quede en una forma elegante. Y le ponemos un poco de film de plástico. Yo le pongo siempre a las cañas el film, para evitar fugas de aire. Y sobre todo cuando ponemos el alambre, le suelo dar una vuelta suplementaria para evitar que ese alambre nos pueda hacer daño. Cortamos y ya tenemos una caña arreglada. Y ya veis qué fácil, bien sea o actuando sobre el tudel, apretando en un sentido o en el otro, con cuidado de no deformarlo demasiado, o si tenéis miedo con el tudelero metido, o simplemente poniendo un alambre fino alrededor de la caña, podemos controlar su abertura. Hasta la semana que viene.